Muy buenas noches, hermanos, el Señor le bendiga. Bienvenido a este Small Group de miércoles 3 de marzo. Iniciamos el mes y damos gracias al Señor porque podemos iniciarlo con la bendición de su palabra. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que usted ha puesto en su corazón reunirse en esta plataforma. Padre, añada sabiduría y entendimiento a su palabra y acción, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Le doy gracias, Padre, por el honor que me da de poderme dirigir a su iglesia, Señor, y le pido que cuide cada palabra, Señor, que salga de mi boca, que sea únicamente para dar honra, gloria y honor a usted y a nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, le pedimos que usted apresure los pasos de aquellos hermanos que no se han podido unir a esta transmisión y que les dé, Señor, en su corazón y en su mente el mensaje para que puedan ser instruidos, Señor, de una manera íntegra para su vida, que puedan ponerlo por práctica y puedan enseñarlo a otros más, lo que se comprenda y entienda en esta noche, Señor. Gracias a su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias y le pedimos, Señor, de su bendición en todo, Señor, y honra y gloria para usted y nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, y nos reunimos esta noche para ver un tema muy especial. Y digo yo especial porque es nuestra guía, es quien nos enseña todo, el Santo Espíritu del Señor por medio de la palabra de Dios. El tema de esta noche a tratar es la Biblia, autoridad absoluta. Y vamos a leer nuestro pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y bueno, hermano, puesto que la Biblia es la palabra de Dios, usted debería adherirse a ella como la autoridad absoluta por la cual usted toma decisiones y vive su vida, en lugar de acudir a la Biblia para hallar apoyo a sus propias ideas. Imagínese usted que no solamente los cristianos, sino cada persona en el mundo tuviese como autoridad la Biblia. Definitivamente que no existieran los problemas, no existieran los conflictos que hoy en día existen. Dice nuestro escrito que en lugar de acudir a la Biblia para hallar apoyo a sus ideas, la verdad divina debiera ayudarle a formar sus ideas. Y regularmente tanto usted como yo cometemos el error de a veces crear un concepto o tener una idea para desarrollar y luego pedir la autoridad la autoridad del Señor que sea que nos guíe, cuando realmente deberíamos primero acudir a Él antes de tomar la decisión o antes de hacer cualquier cosa. Y de esto trata el pasaje que estamos leyendo esta noche, respecto a que realmente la palabra de Dios es tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si estamos atentos a ella. ¿Y dónde se encuentra el contexto de este pasaje que estamos leyendo durante esta noche y del cual vamos a estar estudiando el mensaje que el Señor ha compartido o quiere compartir con usted y conmigo? Pues el contexto se encuentra en Mateo capítulo 17 del versículo 1 al 5, ¿sí? Donde se da la transfiguración en el monte de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro se está refiriendo a ese hecho para enmarcar algo, para darle el contexto a las circunstancias de las que él está hablando en este pasaje en 2 de Pedro capítulo 1 del 16 al 19. Realmente él se está refiriendo
en el contexto de este pasaje se está refiriendo a lo que sucedió, a los hechos, a las situaciones que rodean de lo que él está hablando. Y fue en el momento en el que ellos estuvieron con Jacobo y Juan en el Monte Santo con nuestro Señor Jesucristo, y se les aparecieron Moisés y Elías. Y dice así el pasaje en Mateo capítulo 17 del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Fíjese que la voz que se les aparece le dice que ese era su Hijo amado, en quien Jehová, Dios Padre, tiene complacencia, que escucháramos a él. Entonces, si usted se centra, volviendo a nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16 al 19, si usted se centra en este pasaje, usted escucha a un apóstol Pedro diciendo primeramente que él no ha dado, o ellos, hablando de los apóstoles, no dan a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del evangelio, no da a conocer el evangelio, o no está hablando acerca de las cosas que sucedieron con nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas como cuentos de hadas. No, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, hablando de este hecho en específico. ¿Y por qué digo yo de este hecho en específico? Porque en los versículos 17, 18 y 19 va a hablar o va a narrar el acontecimiento del cual él, Jacobo y Juan fueron testigos. Hoy en día, hermano, usted y yo somos testigos por medio de la fe en Cristo Jesús de que todas estas cosas sucedieron, porque nosotros las creemos así, creemos en Cristo, y porque ahora somos nuevas criaturas, y que aún estamos a la espera de su regreso por su iglesia. Usted y yo somos testigos ante cualquier persona que no conozca o que no haya tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de decirle lo que ya nosotros creemos y sabemos que es así en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás: benditos los que creen sin haber visto. Usted y yo creemos sin haber visto, y benditos somos porque el Señor así lo ha dicho. Entonces, así como el apóstol Pedro habla a la iglesia y le dice que no está compartiendo el evangelio como a una persona que sigue una fábula, un cuento de hadas, sino como un testigo ocular de lo que sucedió en el Monte Santo. Hoy en día usted y yo somos testigos de Cristo en esta tierra, y tenemos que ser testigos hasta el fin de nuestros días aquí, y después, y aún con su regreso, lo seremos. Y dice la Biblia que juzgaremos con él. Dice el versículo 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esto se refiere más que nada al versículo 4 y 5, en el versículo 4 y 5 de Mateo 17, cuando dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en ese momento, mientras aún él hablaba, dice que una nube de luz los cubrió, y aquí una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír, a nuestro Señor Jesucristo oír. Debemos oír. Entonces, fíjese que el versículo está hablando, o el apóstol Pedro está diciendo que todo esto que les aconteció, ellos fueron testigos oculares, como bien les decía. Pero fíjese lo que dice en el versículo 19, porque él dice que en el 18 que ellos oyeron esa voz del cielo y estaban con él en el Monte Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que aún viendo todas estas cosas, aún escuchando y siendo
testigos presenciales y oculares de lo que sucedió. Tenemos algo todavía más seguro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, fíjese usted que realmente el apóstol Pedro está diciendo en este contexto que sí, que ellos fueron testigos oculares, que fueron testigos presenciales de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así ellos tienen algo más seguro en el que nos dicen a nosotros los creyentes, a usted y a mí en este tiempo, en quien debemos estar atentos y escuchar, que es la palabra de Dios. Es esta Biblia, la autoridad absoluta, hermano. Y en base a eso, pues yo estudiaba este pasaje completo y quisiera compartir tres cosas que estudiaba respecto a lo que dicen este pasaje desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Dice que el versículo 17 nos enseña o nos habla de qué persona habla la Biblia y para dar honra a quién y por qué. ¿Y por qué lo dice? Porque dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fíjese, hermano, toda la palabra de Dios apunta a una sola persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo apunta a una sola persona, a nuestro Señor Jesucristo. Y y aquí hay más evidencia respecto de esto. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo subsisten. Juan capítulo 1 versículo 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿de qué persona habla la Biblia? Desde el inicio hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todo fue hecho por él y para él. Así que a quien hay que darle honra y gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, ¿para quién está escrita la Biblia y con qué fin? ¿Para quién está escrita la Biblia y con qué fin? Dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 18. ¿Quiénes oyeron esta voz del cielo? Los apóstoles. Los apóstoles, las personas que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Está relatando el apóstol Pedro que ellos escucharon esa voz. Jacobo, Pedro y Juan, que estaban en el monte santo, escucharon esa voz. Hoy en día, esa voz, que es la palabra, es la letra escrita, es la misma palabra audible de nuestro Señor Jesucristo, la cual está hoy en día para usted y para mí. Y hay un principio bíblico, un principio de estudio bíblico que dice que la Biblia fue creada para tres personas, para el judío, para el gentil o la iglesia de Cristo ahora, y para el incrédulo. Entonces, tanto para usted, ahora usted que es iglesia del Señor, como yo, la Biblia fue escrita para nosotros. ¿Pero con qué fin? Con el único fin de dar honra, gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con el fin de qué? De prepararnos para hacer eso. De prepararnos, de instruirnos para hacer eso. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 3 versículos del 16 al 17, cuando habla de cuál es el fin de la palabra de Dios. Y dice que toda la escritura es inspirada primeramente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con el fin de qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el fin. El objeto primeramente es prepararlo a usted, instruirlo a usted, redarguirlo de todo mal, con el fin de que usted esté enteramente preparado para toda buena obra y para dar honra y gloria al Señor. Entonces, ¿qué tan segura es? Versículo 19 habla de esto. ¿Qué tan segura es
¿Qué tan certera puede ser la Biblia? Tiene seguridad absoluta. Fíjese que el apóstol Pedro ve la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Alto, junto a Jacobo y junto a Juan. Y todavía escribe esto en segunda de Pedro, capítulo 1, 16, en el versículo 19, cuando dice que aún tenemos la palabra más segura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y por qué una antorcha que alumbra en lugar oscuro? Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz y sal de la tierra. Definitivamente que si nosotros irradiamos con una luz propia o tratamos de irradiar con una luz propia, no tenemos el alcance y no vamos a tener la luminosidad que tiene la palabra de Dios hacia otras personas, hacia el perdido, hacia esa persona que no cree en nuestro Señor Jesucristo. Pero si el mensaje no es nuestro, si no es del Señor, definitivamente que el alcance, los lumens de ese proyector va a ser muchísimo más alto. Entonces, no es por nosotros, sino es por lo que Cristo hace en nosotros y por lo que hace su palabra y el testimonio que nosotros podemos dar por medio de ella, viviendo en lo que dice ella. Tengo una pregunta para usted que me está escuchando esta noche, y es que si usted está creyendo lo que dice la palabra de Dios, o si se está dejando llevar por visiones, o está creyendo en lo que está escrito en el manual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál de esas dos está siendo el norte de su vida actualmente? ¿Usted se está dejando llevar por visiones o por cosas que le cuentan otras personas, o realmente por lo que dice la Biblia? Usted como cristiano, al igual que yo ahora, sabe que tiene la palabra fiel más segura, que es la palabra de nuestro Señor Jesús, la autoridad absoluta de su vida. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida y no se quede con él, hermano, compártalo con otras personas. Que el Señor le bendiga y que tenga una excelente noche. Un abrazo, hasta luego.